Bueno, miren, chikungunya nos ha hecho cometer un montón de errores. Pues es una enfermedad nueva, es un virus nuevo, no hay inmunidad. Y entonces no es raro que poblaciones enteras se están enfermando. Yo he visitado Zacapa sin contenerle. Santa Rosa, Las Lisas, todos se enfermaron. Guatepeque, que anda por el mismo estilo, Retauleu, San Marcos. Pero es lógico, ahí es que no hay inmunización. Y el vector está infectando a todos porque no hay inmunización. Yo espero que no haya mutación del virus, porque si hay mutación del virus va a ser igual que el dengue y el problema va a ser serio. Entonces yo le voy a presentar toda esta situación de lo que hemos recabado de dengue. Mire, ¿cómo quedamos el año pasado? El año pasado prácticamente no fue todo el año. Aquí dice casos acumulados de la 1 a las 53 semanas, pero no fue así. Prácticamente el dengue o el chikungunya comenzó más o menos en la semana 42 o 33 más o menos. Y prácticamente aquí tuvimos 27.343 casos, pero eso no es así. Ese es 5 veces más que eso. Prácticamente no estábamos preparados para recoger toda la información, porque teníamos nosotros la certeza de que había un brote en El Salvador y que yo fui allá y prácticamente había un brote a 30 metros de Jutiapa. Y nosotros pensábamos que Jutiapa iba a ser el área donde nos iba a entrar el chikungunya y empezamos a preparar ahí. Sin embargo, nos agarró por Escuintla. Y Escuintla hay dos versiones. Primero, que uno de Escuintla fue a la República Dominicana y posiblemente resultó infectado. Y como ahí hay vector hasta tirar para arriba, posiblemente ahí se desarrolló la enfermedad. Y otra de las situaciones es que los traileros que van de El Salvador al norte, posiblemente alguno de ellos vino enfermo y dejó la enfermedad ahí. Prácticamente lo que pasó en Escuintla era incontenible. Fue tremenda esa situación. Las tasas, tenemos 172 casos confirmados por el laboratorio, tuvimos 231 y aquí, esto lo va a hablar la licenciada Castillo, nuestras normas dicen que nosotros no podemos tomarle, por la gran cantidad de casos que se da, no podemos tomarle a todos muestra para confirmar, sino hacemos prácticamente donde ya se demostró que hay circulación del virus de chikungunya, todos los demás casos se llenan la definición de caso, se van por lo que es el nexo epidemiológico. Entonces así lo estamos manejando. Pero mire, hubieron fallecidos 4. Y esto es exactamente, se cumple lo que dice la literatura, los dos extremos de la vida están afectados, los recién nacidos y los mayores de 65 años. Esto ocurrió exactamente ahí. Tenemos una tasa de letalidad de 0.1, creo. El 5.6 corresponde a menores de 1 año, de estos el 69% corresponde a Zacapa. Fallecidos, 2 presentaron enfermedad de base, que tenían una hipertensión arterial. 1 se automedicó, era un muchacho de 14 años, que ese lo viví yo y lo fui a ver. Se retorcía de los dolores, porque da dolores en las articulaciones. La fiebre, el muchacho ya no había qué hacer. Nuestros hospitales colapsaron, se terminó la acetaminofén, se terminó las soluciones. Y los que aprovecharon fueron los dueños de farmacia. Pero ¿quién les dijo a ellos? Te hicieron plata. Porque les inyectaban, ¿cómo se llama? Una ampolla de dipirona y les daban, ¿cómo se llama? Un esteroide. Entonces el paciente se sentía tranquilo, pero el tratamiento ese es porque el más o menos el 33% va a presentar una artritis crónica, pero a través del tiempo, no en la fase aguda. Pero en la fase aguda los dueños de farmacia implementaron ese tratamiento que es de fase crónica. Y ni modo, el paciente se enfermó. Entonces, nuestros servicios se vieron un poco vacíos en ese momento porque le estaban haciendo plata los dueños de ¿cómo se llama? Habían localidades donde yo fui a ver, se agotó, la dipirona se agotó, el esteroide se agotó, porque estaban interviniendo en esto. Y pero me llamó la atención este patojo de 14 años que tenía dolor y no lo atendían y todo. Entonces, no sé quién le dijo que tomaban diclofenaco.
que tomara 2 tabletas cada 4 horas. Y empezó a tomar, empezó a tomar. A los 3 días tuvo una gran hemorragia gastrointestinal que se choqueó y se murió. Esto fue prácticamente ahí. ¿Cuál fue otra? Mi experiencia fue ¿cómo se llama? En Chiquimulía, hay un famoso ahí, las islas, no, ¿cómo se llama? Las Lisas. Todos se enfermaron, pero ahí hubieron 2 muertos. Pero yo le decía al compañero, ¿y por qué no los reportaron? Pero no nos damos cuenta, acá no nos damos cuenta. Si el mismo colaborador voluntario me dijo, mire usted, aquí se murió la gente, aquí mire cómo está la cosa. Y ahí a no sé quién le dio mi número de teléfono. Ahí hay gente de plata que tiene chalets y que van ahí el fin de semana, pero ellos por babosos fueron a meterse ahí el fin de semana, no fueron. Y para Navidad me llamaron, mire usted, vaya a hacer acciones para que vayamos a pasar nuestro año nuevo ahí. Pero eso así se fue el comportamiento, ¿va? Miren, el chikungunya, prácticamente nosotros estábamos preparados. Desde que el OPS dio la alerta que tenía que venir a Guatemala, nos preparamos. Hicimos la alerta más o menos en la semana 17 y las distribuimos en las áreas. Pero nuestros compañeros no leen, nuestros compañeros no toman atención a eso. Esperaron que esto reventara y tuvimos que, Escuintla fue nuestro foco principal diseminador. Escuintla empezó a tirar casos en todos estos lados. Toda esta gente que está enferma aquí son trabajadores de las fincas de la zafra que vienen a Escuintla y fueron los que resultaron enfermos. Todo esto fue prácticamente Escuintla. Tuvimos nuestro foco generador y tuvimos nuestro curador de riesgo y tuvimos el resto del país. Así se planteó la situación. Hicimos nosotros un plan estratégico con costeo y todo. Nos salía más o menos en 32 millones, pero no había plata para ver cómo hiciéramos esto. Pero este es el comportamiento y la curva endémica. Nosotros vemos que a partir de la semana 33 se empezaron a disparar los casos. Miren toda esta situación. Esto fue el comportamiento, pero esto tal vez solo fue el pico de esto, pero más a fondo hubieron más casos. No fue solo todo esto, eso fue lo que pescamos nosotros. Porque el problema fue ahí que como no estábamos preparados, nuestro sistema de zigzag que recoge la información no tenía un código donde meter los casos. Entonces todos estos casos los metían como febriles y la curva de febriles se disparó. Y cuando ya vieron que la curva de febriles se disparó, entonces los empezaron a meter como iras. Cuando la ira se empezó a subir, entonces los metieron como fiebre de etiología determinada. Pero él fue a hacer una depuración y aplicamos la definición de caso y miramos que muchos de casos de dengue estaban metidos aquí. Entonces tuvimos que depurar esa información. Miren esta comparación, los casos de Chick, el dengue y fiebre. Parece que hubiéramos descuidado la vigilancia del dengue, pero no es así. Prácticamente nosotros nos habíamos propuesto la teoría. Si los mismos factores de riesgo para el dengue son igual que chikungunya y el mismo vector que transmite el dengue transmite el chikungunya, si le entramos duro al dengue, incidimos aquí. Pero no sé por qué motivo bajó esto, cuando esto tenía unos ritmos para arriba. Pero miren los febriles, que es lo característico chikungunya, es la fiebre, y miren los casos de chikungunya. Estaban más o menos emparentados lo que es la fiebre y es los casos de chikungunya. Bueno, ¿cómo fueron los afectados los sexos? Masculino fue el más afectado, y después, no, el femenino fue el más afectado y el masculino. Menores de 1 año, aquí sí se cumple eso, que el vector está dentro de la casa. Porque cuando nosotros tenemos los menores de 1 año más afectados y las mujeres, quiere decir que el vector está dentro de la casa y nuestras acciones tienen que hacer dentro de la casa, no afuera de la casa. El problema es que si la gente no mira que pasamos echando humo ahí alrededor de la casa, dicen no están haciendo nada. Pero ellos no entienden o no les hemos podido llegar o no les hemos podido entrar con una educación, decirles a ellos que miren, las acciones tienen que hacer dentro de la casa, porque ahí es donde vive el vector, no afuera. Afuera estamos perdiendo recursos. Pero como la acción de la nebulización solo sirve para matar el zancudo adulto y para calmar los nervios de la gente, lo tenemos que hacer, ¿verdad? Bueno.
Y aquí tenemos este chikungunya, la caracterización de chikungunya. No sé, mire, aquí supuestamente eso fue un desastre. Pues no sabíamos ubicar el diagnóstico. En Escuintla, dice, mire, tenemos casos con fiebre y rash, pero eso no es dengue ni es chikungunya. Entonces, ¿qué es? Porque no los capacitamos. Sí, hubo una capacitación con medio de internet. Los citamos, pero los aburrimos con tanta citación porque no había viáticos y no había carro para ir a las áreas a capacitarlos. Entonces los compañeros se aburrieron. ¿Qué hacían? Solo decía ahí, fulano de tal se integró ahorita a la sesión, pero solo dejaba conectado y se salía. Entonces ahí no impactó. Entonces, por eso es que el diagnóstico no fue certero, el diagnóstico no fue real. No pudieron clasificar, no pudieron ubicar cuál era chikungunya y cuál era dengue. Entonces aquí prácticamente las fichas epidemiológicas solo se llenaron 2.567 de todos los casos y Escuintla fue el mayor porcentaje con 65 puntos y Zacapa 11.5 y Suchitepeques con 10.9. De esos caracterizamos el brote y esto fue lo que pasó. Aquí nosotros mandamos la alerta porque OPS dijo, prepárense porque de llegar tiene que llegar. Entonces nos preparamos. Elaboración del protocolo de vigilancia. Eso no nos dio tiempo a hacer un protocolo que se adaptara a nuestro sistema, a nuestro medio, y que hiciera una definición de caso que sea bastante sensible, pero poco específica fue lo que hicimos. Entonces ahí cometimos un error, porque decíamos en la definición de caso, paciente que haya viajado a donde había chikungunya, pero eso se rompió porque ya teníamos chikungunya, entonces no había necesidad de que los pacientes se fueran a San Salvador si ya teníamos la circulación ahí. El problema aquí, cuando yo analizo, no comenzó en la semana 28, el problema aquí en Guatemala comenzó en mayo, los casos comenzaron, pero no había quien definiera esa situación. A mí me llamaban, decían, mire ¿qué hago con todo ese montón de fiebre que tengo? Pero hubo un montón de situaciones que yo no pude salir, ¿verdad? Entonces, yo sí lo lamento por todo, porque pudimos haber hecho algunas cosas. Pero a partir de la semana 31, que esto no es real, se empezaron a elevar los casos, se hizo un plan de emergencia y se asignaron recursos económicos. Para este caso, entonces, llevaban los 2.567 y aquí parece que fuera descendiendo, pero esto no es real, porque aquí fue que entraron a vacaciones los compañeros y vinieron las fiestas de fin de año y entonces la vigilancia cayó y el reporte, y entonces esto fue el problema, ¿verdad? Ese es el análisis. Bueno, este mapa, no creo que mire, pero bueno, pasemos a esto. El chikungunya por la edad y sexo. Entonces aquí miramos mujeres y hombres. ¿Cómo están afectados? Aquí me pareciera a mí que de 20 a 24 años están más afectados los hombres. Bueno, y aquí prácticamente está la tendencia por pueblo. Si ustedes pueden ver, el ladino del mestizo fue el más afectado con el 84%, el maya prácticamente con 1%, pero aquí no se trata de género. El problema aquí es que el problema del dengue chikungunya es eminentemente urbano, no es rural. La malaria es rural, el dengue es urbano. Entonces aquí prácticamente, ¿por qué está esta gran proporción del 84%? Porque esto es urbano, no es rural. Y aquí tenemos entonces las personas que viajaron, que esas las monitoreamos. Jutiapa, 8 personas viajaron a El Salvador. Y el 50% fueron confirmados por el laboratorio por chikungunya. Guatemala Sur fueron 3, Zacapa 1, total 12 casos que viajaron y los seguimos, los pescamos y les tomamos muestras. Y el total de casos que viajaron, únicamente el 33% son confirmados por el Laboratorio Nacional. Y la caracterización del chikungunya, mire, esto prácticamente es igual a lo que dice la literatura. El problema que nos dio bastante que hacer aquí, el rash que presenta el paciente con chikungunya, pues
totalmente diferente al dengue. Por eso que nuestros compañeros que ya estaban acostumbrados de ver el rash del dengue, pues no sabían discernir si que era chikungunya, o era rubiola, o era sarampión, o qué era, pues. Pero lo característico de esto es bien característico el rash del paciente de chikungunya. Y prácticamente lo esencial aquí es la fiebre y son los dolores artríticos. Prácticamente y el dolor de espalda, que es lo que la literatura describe como el hombre encorvado, porque prácticamente entra agachado por el intenso dolor que tiene. De estas sintomatologías se encuentran dentro de los rangos esperados, y la sintomatología de los casos fue artritis en manos, el 77%, artritis en pies, el 69%, artritis en tobillos, 68%, y artritis otras, el 26%. Pero prácticamente para nosotros diagnosticar chikungunya, dos signos son la fiebre y las artralgias y el rash. Con eso que tengamos, no nos perdemos. Y si eso ya tenemos los antecedentes, que está circulando el virus en la comunidad, en la localidad, prácticamente no nos perdemos. Bueno, y aquí volvemos otra vez, que eso ya lo voy a pasar así, ¿cómo se llama? Los indicadores que son exactamente igual que el dengue. Como es el Aedes el que transmite eso. Entonces aquí prácticamente nosotros podemos ver que entre más altos los indicadores, más casos tenemos. Y aquí bajó lo que es el dengue. Parece que hubiéramos descuidado el dengue, pero no fue así, porque muchos casos de chikungunya o de dengue se metieron aquí en chikungunya. Y entonces eso tuvimos que hacer una depuración que nos costó tiempo, pero tuvimos que hacerlo. Y aquí tenemos las acciones también, las viviendas, el índice de viviendas, los casos de dengue y los casos de chikungunya. Aquí pueden ver ustedes lo que es los índices de vivienda, los casos de dengue y los casos de chikungunya. Bueno, y aquí están los indicadores, y eso se llama la atención. Pueden ver ustedes por qué el índice de Bretón está demasiado alto. Cuando uno va a hacer las acciones y las investigaciones allá, el índice